de justicia que nunca deja de brillar. Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca. Donde Jesús ascendió al cielo, porque él no ascendió desde el monte en Galilea, él ascendió cerca de Jerusalén, en otro monte. O sea que Jesús los situó allá. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Muestra la humanidad de los discípulos. Estaban solamente los 11, ojo acá. ¿A quiénes citó él? A los 11 discípulos. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ahí en el original dice, por tanto, en el original no dice eso. En el original dice, y mientras vayan, o mientras vivan, dice otra traducción, mientras ustedes vivan su vida, mientras vivan la vida, y ahí sí viene el mandamiento, o el verbo imperativo. Los verbos imperativos son órdenes. No, cuando yo digo, vaya, suba, venga, eso es un verbo imperativo, cuando yo doy una orden. Y en el texto entonces dice, mientras ustedes vivan su vida, o mientras vayan por los caminos, viene un verbo, haced discípulos. La palabra discípulos es metetes, hacer metetes a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y algo más, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y da una promesa, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Miren, quiero que piensen eso. Hay 4 evangelios, esto solamente para que entienda el punto que le quiero hablar. Hay 4 evangelios en la escritura: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Por qué es el 4 evangelios? El 75% de los evangelios se repiten. Se repiten. El contenido del evangelio se repite. Por eso cuando usted lee un evangelio, es más, si usted tiene su Biblia ahí en Mateo, le aparece un paréntesis abajo y lo va a llevar a Marcos y lo va a llevar a Lucas, donde hay temas parecidos, ¿sí o no? Se repiten. A Marcos 16, por ejemplo, lo va a llevar ahí. La pregunta es, ¿por qué hacer 4 evangelios y el 75% es lo mismo? La respuesta es porque no había nada más que hacer, dijo alguien. No es eso. ¿Por qué hacer 4 evangelios? Los evangelios son conocidos como los evangelios sinópticos. Cuando se estudia la Biblia, y hay 4 evangelios. ¿Cómo se llaman evangelios sinópticos? Y la palabra sinóptico significa similares. Similares. Entonces, ¿por qué hacer 4 evangelios? Era muy sencilla la respuesta, porque cada evangelio estaba dedicado a diferentes personas. A diferentes personas. Eso es como un papá que se va de viaje. Se va de viaje y deja una carta para sus hijos, deja una carta para su esposa y deja una carta para la señora que ayuda en la casa. A todos les da la misma instrucción, a los hijos. Por favor, hagan las tareas, por favor, cómanse la comida, acuéstense temprano, cuiden mucho de su mamá, pórtense bien, los amo. A la señora le dice, venga, doña Rosita, le pido el favor que les dé la comida a los niños a tiempo. Le pido el favor que los acueste temprano, no los deje ver tanta televisión. Y por favor sea disciplinada y no los consienta tanto. Y a la esposa le dice, amor, te amo mucho y está pendiente de los niños, cuídalos. Está pendiente que doña Rosita les dé la comida a la hora que tiene que ser y que no se acuesten muy tarde y no los consiente. Y cualquier cosa me llamas y yo por el teléfono los corrijo. El mismo mensaje, pero cada uno es diferente según a la persona que se lo envíe. Se parecen porque es el mismo mensaje, pero cada uno según el receptor es diferente. Así son los evangelios. Cada evangelio, según al enfoque al que se lo estaba explicando, era diferente. Para poder entender esta palabra de Mateo, lo primero que usted tiene para tener claridad teológica es a quién iba dirigido el evangelio de Mateo. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Mateo. ¿Quién era Mateo? Era un tipo de clase alta, era un recaudador de impuestos, era un tipo de un alto roce social. Mateo no era un tipo de billete, pero de estatus también, porque él trabajaba para los romanos. Él se ganó un puesto. Los romanos tenían esclavizado al pueblo de Israel. Ellos lo habían gobernado. Y del pueblo de Israel escogieron a unos poquitos, y los pusieron como cobradores de impuestos
y les daban un porcentaje muy alto de dinero. Para usted acceder a ese puesto tan relevante entre los romanos es porque usted tenía que tener relaciones con ellos, ser un tipo de influyente. No van a poner a cualquier loco ahí a ser decorador de impuestos de ellos, porque los puede incluso tumbar. Entonces Mateo era un tipo de roce social, un tipo de clase alta, un tipo bien conectado y un tipo de billete. Jesús lo llama, él se hace discípulo de Jesús. Cuando él escribe este texto, entre la gente de la clase alta, y entiéndase la clase alta de aquella época, eran las autoridades espirituales judías, los sacerdotes y los romanos. Pero la clase alta de aquella época, ellos no reconocían a Jesús como rey. Usted lee el Evangelio de Mateo, usted encuentra en Mateo un énfasis importante. Mateo no quiere demostrar que Jesús es profeta, simplemente que es un Mesías, que es el Salvador del mundo, que es el Hijo de Dios. No. Por ejemplo, Marcos, por ejemplo, Juan quiere demostrar que al que le escribió era a un oyente que no creía que Jesús era el Hijo de Dios. Marcos lo presenta como un siervo. Marcos va enfocado a otro tipo de población, a los gentiles, lo mismo que Lucas. En fin, Mateo le quiere, escribe ese evangelio. Cuando usted lee ese evangelio, es un evangelio para gente de clase alta. Por eso lo puse hoy acá. Entonces tengas en prestigio, véanse. Miren, ¿qué es lo que quería demostrar Mateo? Que Jesús era rey, porque la clase alta no aceptaba a Jesús como rey. Repito, lo aceptaba como profeta, lo aceptaba como un ungido, lo aceptaba como un gran rabino. En ese roce social decían, sí, el tipo hace milagros, el tipo elegante, el tipo está, pero convencidos de que él era el rey de reyes. Claro, a ese estatus esa gente no lo reconocía. Entonces Jesús, cuando escribe el Evangelio, siempre su enfoque es presentar a Jesús como rey. Pruebas de ello que le estoy hablando. Vaya a Mateo capítulo 1. Esto es para entender lo que dice lo que se conoce como la gran comisión. Vaya a Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo. Cuando usted introduce la palabra genealogía, usted va a hablar de un qué? De un rey. Usted lo presenta. Mateo escribe en el versículo 1. Señores, a continuación les voy a hablar de un personaje. Y lo primero que quiero comenzar que ustedes entiendan es que este tipo tiene genealogía real. Porque dice, hijo de David. David era el rey por excelencia del pueblo de Israel. Dios le había prometido a David que siempre iba a estar uno de su trono, uno de su descendencia, de su sangre, de su estirpe, gobernando sobre Israel. Eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Dijo, tu reino permanecerá, le dijo Dios a David. Tu reino permanecerá para siempre y siempre se sentará uno de los tuyos sobre el reino de Israel. Entonces por eso él comienza hablando del personaje que les voy a hablar. Este tiene sangre real, este viene de la línea del rey David y por eso habla de la genealogía. Cuando usted habla oiga, cuénteme de su papá, cuénteme de su mamá, uno no habla de genealogía. Uno dice, no, quiero contar de la genealogía, no. Porque nosotros no tenemos ese concepto, eso es un concepto de reyes. Mateo 4:17, miren lo que registra Mateo de cómo Jesús era su ministerio. ¿Qué fue lo primero que comenzó a predicar Jesús, por ejemplo? Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, a enseñar, a decir, arrepentidos, metanoeo, la palabra ahí, arrepentidos en griego, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire que Jesús no lo presenta diciendo, arrepiéntanse porque yo soy el Salvador del mundo, arrepiéntanse porque yo soy la luz del mundo, como se lo presenta Juan. No, arrepentidos porque ¿el qué? El reino. Y si está hablando del reino, está hablando de un rey, porque Mateo todo se trata de un rey. Un dato más, las parábolas sobre el reino las encuentra usted en Mateo. Muy rápido, por ejemplo, lea Mateo 20, versículo 1. Todo esto es para demostrarle que Mateo estaba escribiendo acerca del reino. Porque el reino de los cielos es semejante, y comienza, esta es una de las 50 menciones acerca de la palabra reino que usted va a encontrar en Mateo, y como en ningún otro libro en la Biblia usted va a encontrar acerca del rey de un reino. Esta es una de las tantas menciones. Mencione una, repito, en Mateo hay más de 50 menciones acerca de un
reino y de un rey. Y es más, no solamente hay más de 50, sino que Mateo mismo presenta a Jesús como un rey. Versículo 25, Mateo capítulo 25, perdón, versículo 31. Ya al final, cuando va llegando recuerden que leímos Mateo 28, estamos en el 25, cuando ya va llegando al final, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando de Jesús, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará, ¿en dónde? Cuando habla de trono está hablando de un rey, en su trono de gloria. Siga. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33. Dice que, mire, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su. Por eso uno no es de izquierda, porque están los cabritos ahí locos, entonces no puede ser ahí de izquierda. Y comienza, sigue exponiendo el texto y habla acerca de un rey y cómo va a juzgar. Entonces el rey dirá a los de su derecha, no le conviene, ¿sí? Venid benditos de mi Padre, y sigue, heredad el reino preparado, y sigue, mire, todo es un lenguaje de rey, de trono, de reino, de izquierda, de derecha, de toda. Listo. Ahora vuelvo aquí a Mateo 28. Entonces, Mateo 28, versículo 20. ¿Usted tiene la presentación? Sí. Paso a este y bueno. 28, 19, perdón. Por tanto, no, el 17, el 18. Mira, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Si quiere ponga la presentación. Esa palabra potestad es la palabra eusoxia. Mire, página. Dice, no, atrás. Ahí. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces quiero que piensen esto. Después de que Mateo se gasta 28 capítulos para presentar a Jesús como rey, que es lo que está haciendo él, y argumenta que es rey, que como rey, y lo defiende como rey, lo pone como rey, después dice que Jesús dijo: toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Esa palabra potestad, repito, es la palabra eusoxia. Esa palabra potestad es una palabra de un carácter netamente político, a veces la hemos reducido. Ponga la siguiente. Ahí está. Esa palabra es griega. Esa palabra tiene un alto contenido. Esa palabra es una palabra de gobierno. Esa palabra no habla de potestad o de autoridad simplemente. O sea, uno no dice en la casa: es que yo tengo toda eusoxia. Juan Carlos sale con esa. Me dice: la bobada. No, dure. La pastora lleva 48 horas y ya cree que. Sí, porque esa palabra no se usa en ese escenario. Esta palabra es una palabra, repito, de política. Esta es una palabra de política. Esa palabra que traduce derecho legítimo. Esta palabra hoy, lo más parecido que para que usted lo pueda entender, usted ha visto que está un candidato en elecciones, gana la elección, entonces tiene que ir al Consejo Nacional Electoral, las autoridades, y le dan y firma un decreto, le sacan una resolución, y el tipo firma algo donde a razón de un decreto a él le dan un derecho legítimo como presidente o como alcalde o como lo que haya ganado, y le dan una credencial y le emiten una resolución. Esa resolución dice que él tiene un derecho legal para ser presidente por 4 años. Entonces, es lo más parecido a eusoxia a esa resolución. Yo creo que esos son términos y conceptos políticos que introduce Mateo. Y él dice: es un derecho legítimo, es una autoridad legal, es una jurisdicción. Entonces, esa resolución le da jurisdicción, le da una libertad, un poder, una potencia, una potestad. Es dueño de. Esa palabra ahora: soy dueño de. Entonces, vuelva a la diapositiva de atrás. El que está hablando acá, Jesús, quiero que usted entienda, aquí Jesús está hablando como un rey. Lo más cercano, aquí está hablando como un político. Jesús acá no está hablando como un amigo. Jesús acá no está hablando como un pastor.
Jesús no está hablando como un evangelista, Jesús no está hablando como un maestro, Jesús no está hablando como un rabino, como un profeta, como un hombre sobrenatural. Él está hablando como un rey. Repito, está hablando como un político. Y lo que usted va a encontrar a continuación es el primer discurso de Jesús posicionado o posesionado como rey legítimo. Porque Él vino a la tierra, se hizo hombre, vino como siervo, dice Filipenses, se humilló a sí mismo, vivió como siervo, vivió como hombre hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios le dio un nombre que es sobre, pero fue después de Él, no fue antes de Él. Dice, después de que Él murió, después de que Él resucitó, entonces Él tomó el trono. Se le entregó un decreto, un derecho legal de gobernar. Entonces ese es el primer discurso de Jesús, el político, como rey de reyes y señor de señores. Y Él dice, se para como un político y dice, atención a todos. El que les va a hablar es uno que tiene todo el derecho legal de gobierno. Como político, pues tiene que tener un territorio, uno no gobierna sobre qué va a gobernar. ¿Y cuál es el territorio de Jesús? Dice, todos los cielos y toda la tierra me pertenecen. Les va a dar el presidente o el rey, el gobernador, el que tiene el derecho legítimo de todos los cielos y de toda. Es lo que usted va a escuchar a continuación. 2 puntos. Ahora, todo buen político, en su primer discurso, ¿qué es lo que dice? Excelente. Claro, él tiene que sacar su plan de gobierno. Él tiene que, ya que ganó y ya que está en posición, ya le ponen su cosa acá de Colombia y le ponen su bandera y tal, los músicos. Él dice, mi plan, yo les prometo, y va a anunciar, supuestamente, según el político, lo que va a aliviar los problemas de la humanidad. O en ese país, o en ese territorio, o en esa ciudad, o en esa comarca, en donde sea. Pero el político, cuando se posesiona, lo siguiente que hace es anunciar su plan de gobierno, su promesa. Una promesa que, entre otras cosas, repito, tiene que aliviar, tiene que solucionar las necesidades de la gente. Y no entonces, ¿qué político es? Yo prometo un pueblo lleno de hambre, un pueblo lleno de escasez, un pueblo lleno de miseria. Yo prometo que a partir de hoy, todos los miércoles serán festivos. Pero el flojo del pueblo dice amén, pero... y los demás que dicen que la vuelta vía. ¿Se entiende? El plan de gobierno tiene que solucionar la frente de los problemas que hay en el pueblo, en la comarca, en la ciudad, en el municipio. Entonces dice, toda potestad me da los... Por lo tanto, 2 puntos. Ve la palabra usoxia y mire lo que dice Jesús. Mientras ustedes vivan, vayan por el camino, vayan, la siguiente, vayan y hagan discípulos. Déjenlo ahí. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las... Me pregunto, es como decir, es como frustrante o no la propuesta de gobierno del Rey de Reyes. Esta es la palabra que usted tiene que buscar. Si viene un marciano, dice, ¿usted cree en un Dios? ¿Cómo Dios va a aliviar los problemas de la humanidad? Estamos hablando de un Dios creador que hizo todo. Venga, explíqueme cómo Él lo va a hacer. ¿Cómo? Y la respuesta de Dios para todos los problemas de la humanidad se llama ser o hacer discípulos. Todo se concentra en una palabra. ¿La palabra? ¿Cuál es la palabra clave? ¿Cuál es la palabra clave? Discípulos. Una vez más, ¿cuál es la palabra clave? Discípulos. Si está el marciano y si se lo encuentra mañana, ya sabe que le va a contestar. O si se lo encuentra esta noche, ya resuelve 2 preguntas. Número 1, eso no era cilantro, lo que le echaron en la sopa. Si se encuentra un marciano, eso no era cilantro, eso no era cilantro salvaje. Número 2, si él le llega a preguntar, usted ya sabe, discípulos. Entonces, ¿cuál es el plan de gobierno del rey cuando estás quedando con los discípulos y todos dicen, ya Jesús, ya que tú eres rey? Recuerda que ellos siempre estaban esperando el momento que Jesús fuera rey. Porque
alivió el hambre, sanaba a los enfermos, prosperaba la parte económica. Así que cuando ya llegó el rey, ellos querían sentarse a la derecha, a la izquierda de Jesús, gobernar con él. El combo de ser rey era lo que les iba a aliviar el problema. Y cuando ya el rey, dicen, aquí llegó el día, este es el día, aquí, lo he dicho, ya, esto fue. Y entonces se concentran con él, se sientan en un monte, él está siendo coronado como rey, presenta su discurso, su plan de gobierno y dice, bueno, y lo que va a aliviar el problema de toda la humanidad se trata de hacer. Y eso vuelta como que ¿qué o qué? O sea, no, venga, pero es que tengo hambre, tengo crisis, tengo angustia, tengo problemas. Sí, por eso. La respuesta a todos los problemas que usted está viviendo se llama discípulo. Para poder entender esa palabra, o para poder entender por qué Jesús dice eso, hay que entender esa palabra. ¿Qué es un discípulo? Hay muchas definiciones. La mejor, como siempre, es la misma Biblia que lo define. Jesús mismo lo define. Ahí está. Mateo 10:25. ¿Qué es un discípulo? Dice, bástale al discípulo ser como su maestro. ¿Qué es un discípulo? Uno que es como su maestro. ¿Qué es un discípulo? Uno que es como su maestro. Repito, ¿qué es un discípulo? Ser como su maestro. Una persona que es como su maestro. Sencillo. Ahora, si hago aquí una claridad. Para esta época, el concepto discípulo no lo inventó Jesús. O sea, usted sabe, o sea, que esa palabra y Jesús la inventó y entonces con Jesús nació la palabra discípulo. No. Esa palabra no se la inventó Jesús. Esa palabra, ya cuando Jesús la mencionó, por lo menos tenía más de 300 años de antigüedad esa palabra creada. Esa palabra la inventó la filosofía griega. Hay unos personajes, a Sócrates, Platón y Aristóteles, que fueron los primeros donde se comenzó a acuñar la palabra discípulo. La palabra discípulo, etimológicamente, se refiere a uno que camina detrás de, uno que sigue detrás de. ¿Usted ha visto esos mimos que, no sé si acá en Tuluá o acá cerca, que se paran mimos en plazas públicas y la gente pasa y el mismo camina igual? Y el mismo hace todas las mañas que hace. ¿Sí lo ha visto? Eso es un discípulo. Pero en aquella época, uno que caminaba y que imitaba a Juan, le llamaron, le conocían. ¿Por qué? Le explico. En aquella época no había universidades o colegios como hoy. No hay colegios o universidades. En aquella época no había. Entonces, cuando usted quería aprender algo, usted quería educarse, aprender, usted contrataba, usted iba y se acercaba a un maestro de aquella época, un Sócrates, un Platón, un Aristóteles, o muchos más, Pitágoras, Euclides, una cantidad de gente que tenían cualquier tipo de conocimiento. Entonces decía, venga, yo quiero aprender lo que usted hace. Sacarlo con mucho gusto. Y cobraban un billetico. Le cobraban un billetico y usted se hacía parte de esa. Y ahí comenzó, por ejemplo, Platón, Sócrates, Aristóteles. Aristóteles creó el liceo. La palabra liceo universitario, liceo esa palabra liceo la creó. Aristóteles le llamó a su escuela, a su academia, bueno, la academia la creó Sócrates. Todos esos conceptos vienen de allá. Entonces, por ejemplo, Aristóteles, él creó la palabra liceo. Entonces, él tenía su casa con unos grandes patios. Y a sus alumnos les decía, los espero en los patios. Y a eso le llamó el liceo, digo, los espero. Y él enseñaba dando vueltas, él caminaba así por los patios. Entonces, los que iban detrás de él iba hablando, les iba enseñando. Él enseñaba un método que se llamaba la mayéutica, que era aprender a reflexionar y hacer preguntas y demás, para tener conocimiento. Entonces, Aristóteles iba caminando, los discípulos, atrás había gente que le había pagado para que les enseñara lo que él estaba hablando, y a eso le llamaba liceo. Entonces la gente, cuando los veía pasar ahí por los patios y por el lugar donde ellos vivían, le dice, ¿y esos quiénes son? Preguntaba un niño chiquito. No, esos son los discípulos de Aristóteles. De ahí viene la palabra, porque caminaban detrás de él. Todo lo que hacía Aristóteles, ellos ahí pegados. Y ahí se acuñó la palabra discípulo. Entonces, la palabra discípulo no la inventó Jesús. Ahora, devuélvase al texto, a la presentación. Es supremamente fascinante el cambio de Jesús. Porque hasta Jesús, uno aprendía ahí dice, ¿el qué? Vean, el hacer.
O sea, usted le pagaba a Aristóteles no para que le enseñara a ser como Aristóteles. Usted le pagaba a Aristóteles para que le enseñara el hacer de lo que Aristóteles sabía hacer. Habían unos que sabían matemáticas, entonces un Pitágoras, entonces usted se le acercaba y enséñeme esa vaina de los números, enséñeme esa vaina de los ángulos, enséñeme esa vaina de los planos, enséñeme esa vaina. Habían otros que sabían medicina, entonces usted se hacía un discípulo de ellos, venga, enséñeme, explíqueme cómo funciona el cuerpo, explíqueme ese tema de la respiración, explíqueme ese tema de los líquidos, explíqueme eso. Entonces, un discípulo hasta antes de Jesús, todos los discípulos se acercaban a los maestros para aprender un hacer. ¿Está claro hasta ahí? ¿Un qué? Por eso digo que es lo más parecido hoy usted a la universidad. Usted no llega a clase y usted no le dice al maestro, oye, yo quiero ser como tú. Yo quiero... No, usted no le canta eso al maestro. Quiero ser como tú, no. Y para le sale una loca, brava, se complica la vuelta. Usted le dice al maestro, enséñeme lo que usted sabe, enséñeme lo que usted sabe. Pare de contar. Pues lo que es lo más parecido a las universidades, a los colegios de hoy en día. Un discípulo, un estudiante. Ahora Jesús cuando dice, ¿qué es un discípulo? Ya dijimos, ¿cuál es la definición? ¿Qué es un discípulo? ¿Uno qué? ¿Qué es? Oh. Jesús debió haber dicho, bástale al discípulo hacer como su maestro. Porque ese era el concepto tradicional, filosófico, griego de la época. Todos los discípulos tenían que hacer, pero Jesús introduce y rompe el concepto y dice, bástale a un discípulo ser como su maestro. Pero todos quedaron como locos. ¿Cómo es esa vuelta? Sí. O sea, conmigo, un discípulo no es uno que hace como su maestro, Sino uno que primero es como su maestro. Habla como su maestro, piensa como su maestro, se comporta como su maestro. Esto es revolucionario. Esto es revolucionario para la época, aún hoy para la época. Para la época era revolucionario, hoy aún más. Por ejemplo, usted y yo tenemos una idea errónea del Evangelio. Usted dice, usted incluso a mí me lo dice, y usted lo dice, hablando de ser cristiano. Los cristianos, les pregunto a usted, un cristiano, cuando una persona es cristiana, ¿se convierte en una mejor persona, falso o verdadero? Repito. Usted dice que no es porque usted es una porquería brava. Pregunto. Una persona cristiana, ¿se convierte en una mejor persona, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Error teológico. La respuesta es no. ¿Se acuerdan cuando el pastor ayer nos contaba que casi le casca al papá? Mucha porquería, dijo él. Dijo él, estoy diciendo que dijo mucha porquería. ¿Se acuerdan que él contó que casi le da la mula al papá? Ahí no estaba Jennifer. El pastor contó que una vez le agarró un fuerte, un palo y le iba a dar en la jeta al papá. Y que la hermana le dijo, tú eres mucha porquería. O con un machete era que le iba a dar. Imagínense. Y después, años después, le dijeron, usted es lo mejor de esta familia. O una de dos, o la hermana estaba ciega. ¿Qué puede pasar? O realmente el pastor había cambiado. Entonces cualquiera dice, oiga, el pastor se convirtió en una mejor persona. Se supone que usted desde que camina con Cristo, usted ya no es el mismo mañoso que era antes, o el mismo flojo que era antes, o la misma floja que era antes, o el mismo chismoso, o la misma chismosa. Se supone, ¿no? Hay excepciones, yo sé que en toda familia hay excepciones, pero se supone que usted ha cambiado en algo. Y nuestra expresión, cuando uno se reúne, dice, oiga, esta persona cómo ha cambiado, ¿no? Oiga, es que usted no era visto, era una chamba cuando llegó el Señor. Todo lo que el Señor ha hecho en él o en ella, oiga, ¿sí? Y la gente entonces que no conoce, y uno a veces cae en ese error, la gente dice, oiga, este tipo volvió lo mejorcito, es verdad que cambió. Porque es un error teológico. Porque el Evangelio a ti no te convierte en una mejor persona. Si tú vas al texto, ¿en qué te convierte el Evangelio? Te convierte en la imagen de Cristo. O sea,
El evangelio, no, tú no vienes a estos campamentos para salir mejor persona. Tú vienes es para que Cristo sea formado en ti. Que cuando te vean a ti, vean a Cristo. A mí me pasa. Que gente me dice que esto era malo. Era más malo que Darwin cuando chiquito. Era malo, me dicen a mí. Me dicen así. Y yo les digo, y me dicen, ¿qué días tenía una persona que trabaja conmigo en el equipo de trabajo? Me dijo, porque hay que hacer un cambio, ella va a salir, en fin, ya me decía, pastor, ¿sabe qué es lo que me da tristeza de salir? Que como usted, poco jefe, me dice. Ni Darwin es buen jefe como usted. Y eso que él es buen jefe. Y me dice, pero mire, me decía, esta muchacha me decía, pastor, usted ha cambiado muchísimo. Uy, yo lo conocí a usted cuando usted entró acá a la organización y usted de verdad era una porquería. Pero usted ha cambiado muchísimo, mire, es un privilegio trabajar con usted. Entonces yo la miraba y le decía, China, eso no es bíblico lo que usted está diciendo. Lo que usted debería estar diciendo, porque ya conoce a Dios, es que cómo Cristo se ha formado en usted. Porque el evangelio no se trata de que te conviertas en una mejor persona. El evangelio se trata de que Cristo se ha formado en ti. Juan lo dijo muy claro, Juan 3:30. Juan el Bautista lo dijo. Es necesario que Él no crezca, que Él mengue. Póngalo ahí. Juan 3:30. Es necesario que Él, pero que yo. Ve que ese es el ejercicio. No es que yo me convierto, que como soy cristiano me convierto en mejor persona, en mejor esposo, en mejor esposa, en mejor hijo, en mejor hija, en mejor pastor. No. Teológicamente, lo que está pasando en ti es que Cristo se está formando en ti. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Usted se lo debe saber de memoria. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente y ya qué? Y ya no vivo yo, sino que Cristo más vivo, en Cristo en mí. Ya no vivo, ya no se trata de mí. ¿Qué dice Efesios 1:13? Ponga ahí. Bueno, pues esta es la parte final. 4:13, ponga entonces. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. De eso se trata, que todos lleguemos a la unidad de la fe. A un perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. El Espíritu Santo te está transformando en ti, es en un pequeño Cristo. El carácter de Cristo. Ahora, usted va a decir, pero venga, ¿cómo así? Entonces, aquí aterrizo más. Alguien también puede decir, venga, pero ¿yo cómo me voy a parecer a Dios? ¿Yo cómo me voy a parecer a Dios? Si es que, según Juan 4:24, Dios es espíritu. Entonces, ¿usted qué me está hablando acá de espiritismo? ¿Y cómo da la vuelta acá? No, Juan Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. O sea que cuando estamos hablando de parecernos a Dios, de parecernos, no estamos hablando de una parte física, de un rostro, no estamos hablando de una estatura, no, porque todos tenemos una individualidad. Estamos hablando del carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Le pregunto a usted, ¿esto que Jesús dijo es novedoso para usted? Para los discípulos, ¿usted cree que es novedoso para los discípulos? Al acerca del discipulado. Es más, les hago una pregunta. ¿En algún otro momento esto se había explicado alguna vez? ¿O Jesús es la primera vez que usted lo escucha en la Biblia? ¿Usted qué cree? Piense.
¿Usted qué cree? ¿La primera o la...? ¿Quién lo dice? Ya lo habíamos escuchado. ¿Ya? ¿En dónde? En la Biblia. En la palabra. ¿En dónde? No, pero ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Excelente. Sí, dígalo con confianza. Juan Carlos, cara de niño. Don Juan Carlos. Jesús no está diciendo nada nuevo. Jesús no está diciendo nada nuevo. Pero una gomita. No más, porque me quedan dos. Otra más. Para que le cumpla. Espero que le dé una a su esposa. Eso. Y no se le iba a dar. No se le da. Si no. Primer tropel, ¿sí? Primer tropel. Mira acá. Claro, Jesús no está diciendo nada novedoso. Lo que Jesús está diciendo, ese siempre fue el plan original. Génesis 1:26 al 28. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre tenía la imagen y la semejanza de Dios. Y tenía un atributo. ¿Para qué? Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 28. Entonces los bendijo Dios. ¿Y qué les dijo? Fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo voy a crear el hombre a mi imagen. Recuerden, la palabra discípulos Jesús la usó porque la usaban en Grecia. Entonces él la usó para que ellos entendieran. Pero en el original era: yo voy a crear el hombre a mi imagen, lo voy a crear a mi semejanza y lo voy a mandar a que se fructifique y se multiplique. Llenen la tierra, es más, hagan discípulos. Eso es lo mismo que allá Jesús en Mateo 28, según el contexto romano, les dice: hagan discípulos. Esto es mucho más chévere. Fructifiquen, multiplíquense. Por eso las mujeres en el original concebían y no tenían dolores de parto. Eso es una recocha brava. Y todo el día el hombre y la mujer en pelotos. Imagínense ese paraíso. Por eso no es que era el paraíso. Era multiplicándose, multiplicándose y multiplicándose. Yo me lo apunto a esa época. Que voluntario, yo voy a lo que hay que hacer. No, que multiplíquese, le colaboro. Eso es lo mío. Claro. Pues llenar la tierra de gente como Jesús, como Dios, que es el más invisible. Una belleza. Recuerda, lo que le quiero decir, este era el plan original. Claro, el hombre pecó. Y el pecado, teológicamente, lo que hizo fue que corrompió la imagen de Dios en el mundo. La corrompió. Usted cuando ve algo corrompido, corroído, se deforma, pierde su imagen original. Eso le pasó al hombre y eso es lo que le pasa a usted y a mí con el pecado. Entonces cuando Jesús vuelve y les dice: vayan y hagan discípulos, ya tengo el poder, la autoridad, yo voy a restaurar la imagen de Dios en el hombre. De eso se trata. Entonces esto no es nada novedoso. Dicho todo esto, vuelvo acá. Porque Jesús dice, ya usted entendió, Mateo, ausoxia, todo derecho legal, está hablando como rey, como político, el plan de gobierno o el plan de salvación. A mí me gusta más, cuando hablan de la gran comisión, llamarlo el gran plan de gobierno de Jesús como rey. Porque lo limita. Si usted lo pone como, a veces lo ponen como: no, eso es un departamento de la iglesia, el área de evangelismo. Entonces, que vamos, o esa es una tarea, o eso es un programa dentro de la iglesia, hacer una campaña evangelística, eso es algo. No. Lo hemos reducido. En síntesis, este es el gran plan de gobierno del rey. Ser y hacer discípulos. Ahora, pongo otra vez la presentación. La siguiente. Recuerden que Jesús le quita el concepto de hacer discípulos. O sea, un discípulo no es uno que hace, es uno que es.
Y aquí mire, la palabra ser en el griego, cuando Jesús dice ir y hacer discípulos, que es un discípulo, uno que es como su maestro, Mateo 10:25. Esa palabra ser en el griego es la palabra ginomai, viene de la raíz gen, de ahí viene esa palabra gen o genética. ¿Qué estudia la genética? La transmisión de los caracteres hereditarios. Es decir, que el ser discípulo es heredar el carácter de Jesús. Un discípulo es uno que tiene el carácter de Jesús. ¿Qué es el carácter de Jesús? La siguiente. Gálatas 5, 22 y 23. Es la personalidad de Jesús, los atributos de Jesús. Y lo llama, la Biblia lo llama el fruto del Espíritu. No frutos en singular, sino uno solo. El fruto del Espíritu, en el plural, sino en singular. No son los frutos del Espíritu, sino el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu se conoce, Pablo lo presenta como el fruto, pero lo que está hablando es del carácter de Cristo. No es otra cosa, sino el carácter de Cristo. Él dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo le sugiero, pastora Jenny, le sugiero a pastor Fabián, le sugiero pastor Héctor Fabio, pastora Luz, que profundicen con este equipo y con la iglesia acerca del carácter de Cristo, del fruto del Espíritu. Realmente no tengo el tiempo. Hoy les voy a aterrizar más esto, porque voy a hacer una continuación de esto, ya acerca de la luz, pero tenía que explicarle esta base primero para que la entendiera, y mañana le voy a explicar unas generalidades acerca del fruto, del carácter de Cristo, cómo funciona esa lógica, pero no le voy a explicar uno por uno. Si acaso mañana para el ejemplo usaré solo uno, o de pronto no uso ninguno, pero sí los invito. Creo que en las iglesias, creo que nosotros deberíamos enseñar y predicar más acerca del fruto, porque les repito, toda la lógica, esto es el plan que le va a solucionar a usted todos los problemas, pero no solamente los suyos, sino que va a solucionar los problemas de todo el mundo. Que reflejemos a Cristo, que Cristo se ha formado en nosotros. Así que es de suma importancia estudiar, analizar, profundizar acerca del fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo. Si en eso se concentra la solución de todos mis problemas. ¿Usted no quisiera aprenderlo? Bueno, no, en otra oportunidad se lo enseño, solamente le estoy dando pero si hagan el estudio, está en la Biblia, no sea flojo, estudien, para que le responda al marciano por lo menos, o para que a usted le vaya bien por lo menos también. Muy bien. Ahora, ¿quién es el discipulador por excelencia? Bueno, antes de esto, pero ahí lo dice, más el fruto del Espíritu. Mañana les voy a profundizar acerca de eso, más el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Mañana lo voy a profundizar. Pero si le digo, ¿quién es el discipulador? O sea, yo no tengo discípulos. Eso es un concepto que cambié yo en la iglesia. Yo no tengo discípulos, porque el que discipula no soy yo. El que discipula es el Espíritu Santo. Yo hago un acompañamiento de lo que yo llamo un mentoreo. Yo soy un mentor. Yo tengo gente en mi red o en mi equipo, pero todos estamos siendo discipulados por el Espíritu Santo. Todos. Él es el que nos discipula. Ya le voy a explicar un poquito más. Pero le quiero llevar acá. Cuando yo comencé, el Espíritu Santo comenzó a enseñarme esto. El Espíritu Santo comenzó a decirme, David, el plan de los problemas, las necesidades. Yo estoy tomando una iglesia en Bogotá, estoy en un proceso de transición, donde la iglesia en Bogotá, nosotros donde estamos, una iglesia de 48 años actualmente. Y hace 2 o 3 años atrás, ya se le anunció a la iglesia, a todo el mundo, el personaje que les está hablando va a asumir el liderazgo de la iglesia. O sea, yo.
Entonces dije, bueno, cambios que tengo que hacer, Señor, bueno, tener gomitas en el púlpito, comencé a establecer esa estrategia. Pero entre esas, le pregunto al Señor, le digo, Señor, comienzo a revisar y a atender la iglesia. Estoy haciendo un plan. Y comencé a hacer un plan, literal. Y me meto con el Señor y le digo, Señor, ¿cuál es el plan? Digo, hay tanta necesidad en el pueblo. Yo no pretendo que la iglesia a la que Dios me ha puesto a pastorear sea la iglesia más importante de Colombia, ni la más grande, ni la más relevante. Ese no es mi enfoque, ese no es mi llamado. Hay otras que quizás estén para eso, nosotros no estamos para eso. Le digo, Señor, ¿cuál es la respuesta? Tú me entregaste a mí un pueblo, somos de alguna manera un pueblo numeroso. ¿Y cuál es? ¿Qué tengo que hacer yo con ello? Yo veo tanta necesidad en el pueblo acá. Dime, ¿cuál es? Yo necesito una respuesta. Yo era ese marciano, preguntándole a Dios, Dios, tú prometes esto. ¿Cómo les digo a ellos? ¿Cómo se accede? Enséñame el ABC. Y la respuesta de Dios en oración me llegó a Mateo 28. Y cuando yo lo leí la primera vez fue frustrante. Yo decía, pero Señor, esto no es discipulado, esto es de evangelismo, esto es un departamento dentro de la iglesia, esto es una actividad que uno hace, esto es una misión, esto no es la solución. El Señor, explícame cuál es. No sé, la pandereta, bailar de espaldas, remolineando, ¿qué hago? ¿Le bajo los diezmos al 5%? ¿Qué hago, Señor? A ver, ¿qué hago? Claro, estaba yo, ¿qué hago? Y el Señor me volvió a llevar a Mateo 28. Y yo, Señor, gracias, pero es que tú no me has entendido. Estoy buscando es la clave para solucionar los problemas de todo el mundo. La gente, tú me entregaste a mí, yo soy administrador de este pueblo, soy un mayordomo nomás, yo no soy el dueño de la gente. Y vemos las cargas, los problemas, ¿qué hago? Y el Señor volvía, me llevaba allá hasta que me tocó estudiarlo. Y cuando ya el Señor me explicó esto, le quiero confesar algo. Lo entendí, lo que le acabo de enseñar fue lo que el Señor me explicó a mí. Lo entendí, pero no lo creí. Y dije, Señor, pero pues... Entonces, apliqué la prueba del bobo. Me llegó una hermana a la iglesia. ¿Qué pasó? Me acabé de casar con el desgraciado vecino. Digo, la hermana, me acabo de casar con un desgraciado. No es acá, no. Bueno, estaba recién casado, pero es que encajaba porque... Pastor, me casé. Y dice, mi esposo es un desgraciado. Así se me dijo, es un desgraciado. Es hermosa, no me cuida, me da mala vida, me maltrata, y lloran por él, el bandido y tal. Y comenzó a contarme todas sus tragedias. Y yo, frustrado por dentro, dije, si ves, yo te estaba preguntando, Señor, cuando estas cosas pasen, ¿cuál es la respuesta tuya? Y como tú me has dicho que es ser discípulo, pues se la voy a aplicar a la hermana. Y si no funciona, problema tuyo. Entonces la miré a la hermana y le dije, hermana, te tengo el plan de salvación que va a solucionar todos sus problemas. ¿Se lo tengo? Y yo, de verdad, y claro, está en la Biblia. ¿Cuál es? Ser y hacer discípulos. La hermana casi me casca. Mi pastor, sea serio, mira, yo loca. Dije, no. Entonces le abrí la Biblia y le expliqué lo mismo que le acabo de explicar a usted. Un poquito más resumido y sin tanto chiste. Pero expliqué lo mismo. Mateo y acá y tal. Y yo le dije, mire, mi hermana, yo le sugiero, porque esto toca con la oferta de Televenta, le dije, mire, aplique la prueba de 3 veces. Si no, se le devuelve su dinero. Sí, mi hermana, tranquila, mire, si en 3 meses usted no, se le devuelve la ofrenda a los diezmos, tranquilo. Y me dijo, ¿qué es eso, pastor? Le dije, se llama la prueba de Obed-Edom. ¿Qué es la prueba de Obed-Edom? Mire, Obed-Edom, había un recipiente de madera que se llamaba el arca del pacto. Ese arca simbolizaba la presencia de Dios. En una guerra por allá, esa arca fue a dar en los filisteos. La devolvieron. Y el arca, a la casa que llegó, era esa caja. Eso no era un arca, sino una caja. No importa ni el nombre donde estuvo porque es tan irrelevante, ya duró más de 20 años. Él agarró esa caja y entonces, ¿qué hizo con esa caja? Cuando hay que trancar la puerta, traigan el arca esa, se meten los rateros. Llegaba la familia de Navidad, que Aguar dominó, saquen el parqué, pero ¿dónde lo ponemos? Ahí traiga el arca y ponemos eso en la mesa, el arca.
El día de la madre, el día de la novia, de alguna vaina regalaban flores. Y este florero y este encarte que pues, con el arca ponga esa vaina, ¡ay! ¡Pum! Ya iban a ver esas flores. Llegaba el padre de la casa cansado con eso, mamita, me tocó duro esa caminada. Traiga el arca y ponga las patas dentro y eso, la circulación me ayuda. El arca se volvió un instrumento más en la casa, un encarte y un mueble más. Un día, ese arca terminó en la casa de un personaje que se llama Obededón, el de la prueba de los 3 meses. Y entonces el arca llegó, y cuando el arca llegó a este personaje, contrario a lo que había hecho duró 20 años allá y no hizo nada, dice, llamó a la familia, llamó a todos sus hijos. Dijo, a partir de hoy, el arca llegó a la casa, todos nos vamos a alinear con el arca. ¿Cómo así, papá? Sí. Este arca representa la presencia de Dios. Este arca no va a poner para trancar la puerta, ni para jugar dominó, ni para el florero, ni para no. Esto va a estar en el centro de la casa. Y como vamos a honrar la presencia, nos vamos a alinear con el arca. La gente decía, papá, esa arca no sirve para nada. Yo llevo 20 años allá en la casa, no sirve para nada. No. Vamos a alinearnos con el arca. Cuando esto está, se acabó esa música del perreo, que aprieta, mami, que no, aquí ya no vuelven a poner porquería en la casa. Porque está él, arca. Había un muchacho, uno de los hijos de Obededón. Dice la historia que me estoy inventando, ¿no? Dice la historia. A él le gustaban mucho las fechas, a él le gustaban los calendarios, le gustaba mucho tener agenda. Este muchacho muy inquieto, le gustaban las fechas, los números, y era obsesionado por los calendarios. Y él parece ser que el muchacho le gustaban los calendarios de gente pobre, gente humilde. Entonces tenía en su cuarto un poco de afiches de calendarios de mujeres sin ropa, pobres ellas, que se van a quitar, no tenían ni para vestirse. Entonces tenía un poco de afiches de ahí, y papá le dijo, quítame la porquería de la casa. Mandó a quitarlo porque llegó él. Hay otro vago que se levantaba como a las 10 de la mañana y no hacía nada. Andaba todo por ahí, mal aliento, la uña larga, el pelo loco. Dijo, no, aquí es el que está en arca, todo se levanta a las 6 de la mañana. Se lava la boca. Tengo que la cocina durar 3 días con esa losa sucia, con el mosquetero y... No, aquí se la va a llamar porque está él. Entonces toda la casa comenzó a alinearse con la presencia. Y se la prueba a los 3 meses. Y yo digo, papá, eso no sirve para nada. Esa es una caja más, esa caja no. Y nos vamos a alinear. ¿Qué pasó a los 3 meses? Dice que todo lo que estaba en la casa de Obededón fue transformado. La abuelita que tenía varices se sanó. El loro que estaba, que ya no cantaba, no, ahora empezó un ruiseñor. Las vacas comenzaron a parir el triple. Los caballos, los camellos. La esposa que era cantaretosa perdió la voz. No perdió la voz. Dejó la cantaleta. Entonces todo se arregló en esa casa. Todo enfermedades, todo problemas. La plata comenzó a sobrar. Abundaba, aparecía plata, se sobreabundaba la plata, se solucionaba todo. Eso era una locura. Entonces, fue tanto que esa familia se convirtió en noticia nacional en todos los periódicos. La casa Obededón. Y cuando le hicieron entrevista, le hicieron un programa de televisión, llegó allá, señorita Laura, y usted qué ha hecho? Y le preguntaron, ¿y usted qué? Entonces le contestó y digo, no, solo lo único que hicimos fue que nos alineamos a la presencia de Dios. Fuimos sobre. Y alguien comenzó, es que ustedes cómo han mejorado, y él dijo, no, estamos reflejando a Dios. Y cuando usted entraba a la casa de Dios, a la casa de Obededón, parecía que usted entraba a la casa de Dios. Porque todo parecía a Dios, todo reflejaba a Dios. El mismo concepto, era una casa de discípulos. Era una casa de hombres y mujeres a imagen y semejanza, todos alineaditos, todos perfumados, todos oliendo rico, todos obedientes, todos disciplinados, todos trabajadores, todos honrados. Se acabó la gritería, se acabó el mechoneo, se acabó todo alineado. Entonces yo le dije a la hermana, le expliqué esto y le dije, hermana, haga la prueba de Obededón. Pastor, pero es que ese desgraciado me casca y el esposo, haga la prueba de Obededón. Aplíquela 3 meses. Si no le funciona, usted no vuelva a la casa y yo dejo el ministerio. Porque yo quería una solución. 3 meses. Y nos pusimos cita, oiga, 3 meses cuando. Listo, nos vemos en 3 meses acá en la oficina. Llegó el día, yo estaba ansioso. 3 meses después, a las 9:30 de la cita,
Yo estaba antes esperando, yo asomado por la ventana que iba a llegar la hermana. ¿Será que la cascó? Este desgraciado que me iba a matar, ¿qué pasó? La hermana no llegó. Me asusté el doble. Dije, ay, la mató. Desgraciado, la mató. No, esto no. Entonces comencé a buscar a la hermana. Contacto, gente. Ese día no la encontré. Como 3 o 4 días después me pasaron el teléfono que estaba fuera del país a otro número. Me contestó. Y hablé con ella y le dije, mujer, me quedé esperándola, estoy preocupado por usted. ¿Qué pasó? Hay mucho tema de violencia. Dije, necesito un fiscal, necesita acá hacer restauración, alguna cosa, comisaría. Dijo, no, pastor, estoy de luna de miel. Y yo dije, mujer, mi esposo le va a contestar, que si le contara. Todo se levantó, todo revivió en ese varón. Estamos de luna de miel. Y yo ya entendí el mensaje. Y bueno, hermana, pues, disculpa, yo no quería importunarla. Pero cuando tenga tiempo me cuenta, mujer, pues. Volvió al rato por allá. Y me dijo, pastor, usted viene, pastor. Gracias. Eso me trajo regalos, me trajo chocolate, eso me trajo todo. Yo dije, ¿y esto qué trae usted acá, hermano? ¿Esto qué tiene? Y alguna cosa rara me da esta hermana. Un viaje, alguna cosa rara que le entregó al marido. Digo, no, pastor, usted hubiera visto. Desde que usted me dijo que yo tenía que reflejar a Cristo y formar a Cristo, mi vida cambió. Es compasión. Yo comencé a aplicar eso que usted vea. Ponga Gálatas 5, 22, 22. Para el otro, que yo te voy a, para que aparezcan todos, el 22 y el 23. Gálatas 5, 22 y 23 de la presentación. Aparecen todos. Yo comencé a reflejar amor, gozo. Vuelvo que estudios. Dice, yo comencé a reflejar eso. Mire, mi esposo, el fruto, carácter de Cristo, comenzó a seducirlo, comenzó a transformarlo, comenzó a rendirlo. Claro, yo entendí. Ella, a través de ella, Cristo, comenzó a rendir a su esposo. Todos los que alguna vez, a mí, yo fui vencido por el carácter de Cristo. Mientras que yo era grosero, Él me trataba con amor y compasión. Mientras yo era altanero, Él me trataba con paz y con paciencia. Mientras yo era marihuanero, borracho, Él me trataba con benignidad, con bondad. Entonces Él comenzó a vencerme, Él comenzó a rendirme, Él comenzó a seducirme, hasta que me transformó. Usted porque no me conoció antes, pero yo era malo de verdad. Yo no estoy echando chistes, yo era perverso. Yo era súper abusador, maltratador. Era un hombre que respiraba malicia, lujuria, lascivia, morboso, degenerado, grosero, vago, mediocre. Yo me aprovechaba el que fuera, robaba, ampón, delincuente. Era malo. Yo le cuento porquerías y usted se va a sorprender y no vuelven a dar gomitas. Pero si me la dan con ají. Pero era malo, era un mal tipo, era un alma mala. ¿Sabes cómo me decían mis hermanos? Al pastor le decían desgraciado, me decían Satanás. Mi hermano me decía, usted es Satanás, usted es el mismo hijo de Satanás, usted es muy malo. Y verdad, yo era abusador, era maltratador, era violento. Yo de milagro no estoy en la cárcel, de lo malo que yo fui. Entonces, Él vino y con ese carácter como me trató, me rompió, me venció, me transformó, me cambió en su imagen, me comenzó a trabajar. Yo me sorprendo cuando yo oro, le digo, Señor, no entiendo la grandeza de tu bondad, de tu misericordia. Para mí es un espectáculo ser tratado por ti. Entonces, hermano, me dice, yo comencé a tratar a mi esposo de esa manera y comencé a reflejar a Cristo y comencé a decirle, ¿qué es lo que usted tiene? ¿A usted qué es lo que le pasó? Dejé la cantaleta, dejé esto, me llené de fe, me llené de bondad, me llené de amor, comencé a transformar y comenzó a contarme. Digo, todo lo que comencé a tocar se comenzó a multiplicar. En mi casa, en las finanzas, en mi vida diaria, en mi trabajo, en mi casa, en mi hogar, mis hijos comenzaron a transformar. Pastor, al punto de que esa prueba de los 3 meses funciona. Hoy, usted mira, o sea, nos fuimos de una miel, tengo a mi esposo pero enamorado. El loco ese no sabe más qué hacer, pero aparte de no sabe bendecir tanto, pero aparte de esto, y comenzó a contarme tantas cosas, y me dijo, no es que se acabaron los problemas.
problema está. Circunstancias se levantan, aflicciones vienen. Pero es que hay tanto de Cristo en nosotros. Y mi esposo comenzó a decirme, oiga, es que usted es otra. Yo no veo la misma. Yo, claro, era una mujer amargada, era una mujer quejetas, era una mujer difícil, era una mujer complicada, en fin. Y era normal por todo lo que tenía. Cuando ella me comenzó a contar esto, yo en mi espíritu dije, a esto es lo que se refería el Señor cuando me dijo que este es el plan que va a solucionar todos los problemas de la humanidad. Y entendí. Para terminar, ¿usted se imagina que todos nada más los que estamos acá reflejáramos a Cristo 24/7? ¿Cómo sería Tuluá? En Colombia dice que tenemos casi 5, 6, 7, incluso optimistas dicen que hasta 10 millones de cristianos. Eso es fe. ¿Y por qué cuando don Juan Carlos dijo fe, le dije por ahí no es? Porque es que hay mucha gente con fe, pero no reflejan a Cristo. Usted va a la Biblia, hay dos casos, hay más, pero por lo menos hay dos que son muy evidentes. Mateo 8, un tipo se llamaba el centurión romano. Jesús le exalta y le dice, nunca he visto una fe como la tuya, al centurión romano. Y Jesús le dice al centurión, quiero ir a tu casa. Y él dice, uy, no, yo no soy digno. Esa palabra no soy digno es que mi casa es una grosería. Me da pena cuando usted llega a los soldados perreando y en escándalo, fumando trago y whisky a las 7 de la mañana y tropicana no, la verdad me da pena, o sea, no, me da pena con usted. Solamente diga la palabra y mi siervo sanará. El siervo sanó. Centurión, la fe del siervo sanó, tuvo mucha fe, pero no transformó nada. Centurión nunca fue discípulo de Jesús. Centurión nunca cambió nada. Y en contraste ese centurión, para que la Biblia quede en evidencia, aparece después otro centurión en el libro de Hechos, llamado Cornelio. Ese Cornelio le dice, yo necesito salvación, yo necesito transformación, y llega Cristo a esa casa a través de Pedro, el primer gentil que se convierte, y le dice, ¿qué en el Señor Jesucristo? Serás salvo tú y tu casa. Bueno, él no es a Cornelio, es el Hechos 19. Pero Cornelio es el primer gentil, centurión romano. Y dice que Cornelio es la primera iglesia cristiana como la conocemos, en un romano. Transformó toda su casa, transformó toda su familia, transformó todo su hogar. Sé que la clave no es la fe. Hay una mujer sirofenicia, una mujer endemoniada hasta el pelo. La hija estaba endemoniada hasta el pelo, una niña. Esa región donde ella vivía, la región conocida de Tiro y Sidón. Para que usted entienda, esa región era la región de la adorada Jezabel, la loca esa. Y Jesús llegó por esa región y esta mujer fue y le dijo, sal, libera a mi hija que está endemoniada. Jesús la liberó. Aquella conversación donde Jesús le dice, no estoy para, no puedo dar el pan de los hijos. Dice, sí, para unos perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Eso está en Mateo 14. Y dice la escritura que ella obtuvo la liberación, la sanidad para su hija. Y Jesús le alabó y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Una mujer de una gran fe, pero nunca siguió a Jesús. Nunca Cristo fue formado en ella, ella nunca fue un discípulo, ella nunca reflejó. Ella trajo simplemente una liberación para su hija, pero estoy segura que como no transformó, su hija con los meses después se volvió endemoniada. La fe no es la clave. La fe es clave, es importante, pero la fe no es el punto final. Necesita ser como Cristo, reflejar a Cristo. Si tuviéramos 10 millones, 4, 5 millones de colombianos reflejando a Cristo, ¿cómo sería nuestra nación? Quiero que anotes finalmente ahí en tu cuaderno un solo problema, no 2, no 3, no 4, algo que tú quieres solucionar, que le has tenido que pedirle a Dios. Uno solo. Algo que tú estés experimentando. Es personal, ¿no? No hay copia de nadie. No falta el chismoso, el varón que está mirando. La mujer escribió, tengo un problema hormonal.
Va y se copia y queda embalado. Ahorcando, lo pillaron. Escriba un problema, escriba un hijo, una familia, una situación. Déjeme ahí Gálatas. Vamos a hacer la prueba. Yo le invito para que usted haga la prueba de los 3 meses. Me gustaría que usted profundizara. Deje Gálatas ahí, en eso. ¿Ya lo escribió? ¿Ya escribió su problema? Cualquiera. Y si no es suyo, el de otro. Y quiero que mire acá. Y por los que entienden, porque sé que algunos no van a entender mucho acerca de quizás de la benignidad, a veces de pronto de la mansedumbre, mansuetud, o de la templanza, que es resistencia. Benignidad es pagar bien por mal. Una persona benigna es una persona que no paga mal por mal, sino que paga bien por mal. Eso es benignidad, pagar bien por mal. Mansedumbre es poder bajo control, es poder puesto bajo control. Es una persona muy poderosa que somete el poder. Bueno, no lo voy a confundir porque se nos va acá. El almuerzo nos espera. Pero quiero que mire este carácter de Jesús. Y en ese problema, anote, pregúntele al Espíritu Santo. Esa va a ser la administración de esta manera. Pregúntele al Espíritu Santo qué de estas características del fruto del carácter de Jesús soluciona ese problema. Y usted va a hacer la prueba de los 3 meses. Haga esta oración conmigo. Cierre los ojos. El Espíritu de Dios. Vamos, un poco más fuerte. Espíritu de Dios. Tú eres mi discipulador. Discipúlame. Es decir, forma a Cristo en mí. Señor, estoy enfrentando este problema. Según tu palabra, ¿cuál de estas características del fruto es lo que tú quieres formar en mí para atender esta circunstancia? Dile, capacítame para oír tu voz. Una vez más, Espíritu de Dios, capacítame para oír tu voz. Él le va a contestar. Se los quiere recordar. 9 virtudes, las características, miren la pantalla, léalas. Y a muchos de ustedes el Espíritu de Dios ya les está ministrando con eso. Su presencia está en este lugar, yo la puedo sentir. Su gloria está tocando. ¿Tú pensabas que la respuesta de Dios para tu vida? ¿Tú pensabas que la respuesta de Dios para tu vida era un milagro? Cuando el milagro está en lo que Cristo quiere formar en ti. Señor, soluciona, Señor, resuelve. Tú estabas esperando una intención externa para un problema interno. Pero no, Dios quiere formar en ti todo esto. Y a razón de que tú tienes esto, vas a transformar tu exterior. Ese es el diseño del Espíritu. Paralítico en Hechos 3 se acerca a Simón Pedro, limosna, le contesta: no tengo oro ni plata, pero de lo que sí tengo, de lo que Él ha formado en mí, de eso te doy. Le dijo: levántate y anda. Este discípulo comenzó a transformar la necesidad de otros, comenzó a cambiar. Levánteme la mano si usted ya sabe cuál el Espíritu Santo le está diciendo que aplique. Levante su manito, si ya sabe. Levante la mano. ¿Ya sabe cuál tiene que aplicar? ¿Ya sabe cuál? La mayoría. Si no, dígale al Espíritu Santo que le muestre estos días. ¿Cuál de esas tiene que aplicar?
Y si no conoce, estúdielas. Eso es una buena razón para que las estudie, las profundice. Listo. Si usted ya la tiene ahí, anótela, no hay problema que anote ahí. Y usted va a hacer la prueba de los 3 meses. 3 meses, dele 3 meses. Viva. Si usted es un tonto, mire, vuelva a su hombre paciente. Se lo voy a explicar un poco más mañana. No es su paciencia, es la paciencia de Cristo. Mañana se lo voy a explicar. Bien. Pero viva esa paciencia. Mañana, repito, se lo explicaré. Pero usted va a crecer en esa paciencia. Haga esa prueba 3 meses. No va a contestar con ansiedad, con la loquera que le da, sino va a crecer en paciencia. Y si en 3 meses no le funciona, pues no me vuelven a invitar. No me vuelven a invitar. Y les devuelvo lo de las gomitas. Pero si le funciona, pues me tienen que volver a invitar. ¿Listo? Anótelo. De pronto, y puede pasar, a mí me pasó, que cuando usted es medio chamba, me dice el Señor, a usted le tocan 3 para solucionar eso. Con uno usted no aguanta, usted es medio chandoso. No quiero decir que usted sea así, que usted con uno, pero a mí me ha aplicado 3, 2. Y la invitación es esta. Siendo esto lo más importante del Evangelio, siendo esto el plan original, le digo a conciencia, ¿usted alguna vez había orado así? Para nosotros es lo más importante y lo que el enemigo nos ha velado, que estoy seguro que usted nunca le ha dicho, Dios, discípulame hoy. Usted sí le dice, Señor, soluciona, provee, resuelve, dame, conquista, abre, pero usted no le dice, Señor, discípulame. Siendo que creo yo que es la oración más importante. Sin lugar a dudas, es la oración más relevante en la vida de un hombre, de una mujer que quiere ser hijo de Dios. Así que vamos a hablar y terminar esto diciéndole, ahí sentadito como está, el Espíritu Santo discípula. Y recuerden la oración, háganlo un poquito más profundo. Recuerden la oración, todo lo que el Espíritu Santo le ha hablado. Discípulame. Señor, forma el carácter de Jesús en mí. Señor, que cuando me vean a mí, vean a Cristo. Cuando mi esposa me vea, vea a Cristo en mí. Cuando mis hijos me vean, vean a Cristo en mí. Cuando mi esposo me vea, mujer, dile, mismísimo Jesús en ti. Me parece fascinante, extraordinario, inexplicable. Que la mayor realización tuya y mía es menguar para que Cristo crezca en nosotros. Lo que sí te digo, un proceso doloroso. Tendrás marcas. Un día podrás decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Espíritu de Dios, tu presencia está en este lugar. Señor, en estos días revela a tus hijos la profundidad, la grandeza, el atractivo, el ser discípulos de Jesús. En lo limitado de mis palabras y aún de mis equivocaciones, Espíritu Santo, que ellas puedan ser seducidos por el carácter de Cristo. No es una charla de campamento, es trascendente, es una vida diferente. Diferente.
el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sigue hablando a tus hijos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.